¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos hayan acompañado, seguramente con el querido Ricardo Valderas y Dolores, mi querida Dolores Olmedo, quienes, pues le platicaron en el expiatorio, ¿no? En el expiatorio sobre todo este tema de Julio César Chávez Jr. y Ovidio Guzmán. Si no lo han visto, chéquenlo en este canal. Ahí está, por supuesto, el expiatorio de esta semana. En el canal madre, en el canal de los 400,000, como le decimos, a las 5 de la tarde, a las 3:30 ya en un ratito, arranca el querido Ignacio Alvarado con una pieza periodística invaluable, de verdad. Qué análisis hace Nacho Alvarado del tema Tamaulipas, qué profundidad, qué contexto, no se lo pierda, de verdad. Si usted quiere comprender qué hay detrás de la muerte de este delegado en la Fiscalía General de la República, vea el Ojo al Gato de Nacho Alvarado, 3:30 en el otro canal. 5 de la tarde llega mi queridísimo Sósimo Camacho con otra entrega imperdible completamente, periodista hasta las cachas, Sósimo, en donde profundiza de toda esta relación entre México y Estados Unidos tan particular. 6:30 las charlas con Luis Guillermo Hernández, en donde hablamos de lo que es pues todo este asunto de Pablo Gómez, la comisión electoral, las reacciones. 20:30 llega Josefa Galván con el perfil del PRI, Dalito Moreno. 21:30 va mi querido Fabrizio Loruzzo, el trotamundos político, con lo que es el tema Palestina. Así que no se pierda, por supuesto, nuestra programación del canal, del otro canal, ¿no? Del Jesús Escobar Tobar, y aquí en nuestro canal de entrevistas. Esta semana nada más les presento un comentario. Tuvimos algunos problemitas técnicos, ya no pudimos subir el otro temprano, pero a partir de la próxima semana, les repito, los sábados está Brenda Mata a las 12, a la 1 y a las 2 el próximo sábado está Entre Líneas con Carlos Escobar, y el domingo va a estar a las 12 el primer comentario de su servidor, a la 1 el expiatorio y a las 2 de la tarde el otro comentario de su servidor. Pero bueno, vamos con este punto. A ver, hemos hablado mucho del caso Israel Vallarta. Es más, siguiendo con las invitaciones, Sasi Alejandre hace una gran análisis del caso Vallarta en el otro canal, también en Armas de Destrucción Masiva. Pero era un modus operandi. Es decir, además de la fabricación de culpables, que ya lo hemos profundizado mucho, de cómo agarraban a personas de escasos recursos y los señalaban de ser secuestradores, de cómo inventaban bandas de secuestradores, de cómo protegían a bandas de secuestradores, de cómo integraban bandas de secuestradores con policías y demás. También estaban las cajas chinas por parte del gobierno de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa, de la mano de un experto en esta materia por su misma formación en el CISEN. Y me refiero a Genaro García Luna y me refiero a la AFI. Genaro García Luna tuvo un vínculo muy particular en los montajes, tanto con Televisa, pero también con Televisión Azteca. Televisión Azteca que se ha subido a este tema de Israel Vallarta, no da gratis, ya en parte lo decía Sasi en su columna ayer en la noche y lo comentaba su servidor también en la del sábado, en donde hay intereses muy particulares del patrón de la Jusco y, y estos personajes que hicieron negocio con la seguridad de este país. Entonces no es da gratis. ¿Por qué? Porque lo que están defendiendo es una estructura. Ya no es a Genaro García Luna que está descartado, ya no es a Cárdenas Palomino que está descartado. Me atrevería a decir que ni siquiera ya es a Margolis que va de salida, sino que en realidad es a una estructura que sigue operando, a una estructura que sigue necesitando la violencia, que sigue necesitando la pobreza, que sigue necesitando la sangre para que su negocio florezca. Y ahí hay muchos intereses involucrados de las cadenas de televisión y particularmente en este caso concreto de la Jusco. Pero, ojo, le decía que no fue el único montaje que se llevó a cabo por parte de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino desde la AFI y que involucró a medios de comunicación. Hay otro de una gran trascendencia también, que ha pasado un poco más desapercibido, porque la persona que fue secuestrada en ese momento fue liberada. Fue liberada, sus captores sentenciados sin que nadie averigüe realmente si son culpables o no son culpables, quiénes son en realidad las personas sentenciadas a más de 30 años de prisión por este tema, pero cuyo plagio en realidad fue protagonizado, operado, ideado por policías de la Agencia Federal de Investigaciones. Ese es el caso de Rubén Omar Romano.
Rubén Omar Romano, que cuando es secuestrado era el entrenador de Cruz Azul, un personaje que llegó a nuestro país muchos años antes, llegó procedente de Argentina, hizo historia en las canchas, particularmente, a pesar de que llegó al América, el equipo con el que más se recuerda a Romano en realidad es con el Atlante, equipo con el cual me parece que incluso alcanzó el título de liga. Participó en otros equipos, Cruz Azul entre ellos, y comenzó su carrera de director técnico en diferentes equipos, siendo un técnico bastante exitoso. Esa es la verdad de las cosas. Aun y cuando le tocó el fenómeno La Volpe, ¿no? Que no alcanzó un título, la realidad es que Romano tuvo equipos que jugaban muy bien al fútbol y que llegaron incluso a sendas finales. El caso de Santos, por ejemplo, que llegó a una final, el caso de Morelia también. Y esto lo llevó a él a dirigir, por supuesto, equipos de mayor envergadura, como el América, a equipos de mayor prosapia, como el Cruz Azul. Y es precisamente cuando está dirigiendo a la máquina celeste, cuando se registra este plagio. Un plagio que en realidad marcó a muchos, pero a muchos, porque no habíamos visto algo así. Ajá. Y que aparte de todo, prácticamente se transmitió a nivel nacional la persecución, una persecución que extrañamente fue suspendida. La policía ya tenía ubicado las camionetas donde habían secuestrado a Romano y resulta que de repente alguien les pide que paren y que se desvíen porque supuestamente no era el coche correcto, así como lo escucha. Es decir, fue un secuestro perfectamente planeado, con compra de camionetas desde antes, limpio, pulcro en cuanto a levantar a la persona, no mancillarla, no golpearla. Un secuestro hecho por profesionales que saben cuándo matar, que saben cuándo torturar y que saben perfectamente cuándo no hacerlo. Un secuestro elaborado por los agentes de la AFI, esta agencia en la cual trabajó Luis Cárdenas Palomino, en la cual trabajó por supuesto Genaro García Luna, la cual fue presentada en todo momento como el gran, ¿no? La gran corporación, la gran respuesta al crimen organizado que en ese momento México padecía de la mano, más que del narco, que ya trataban de posicionarlo como el gran enemigo público. La realidad es que estaba padeciendo más el tema de los secuestros como tal. Y uno se preguntaba siempre qué hubo detrás del secuestro de Rubén Omar Romano, ¿no? Quien cuando es liberado, lo recuerdo bien, le dio las gracias de entrada a la AFI, ¿no? Y ahí es cuando después de escuchar todo lo de Israel Vallarta, todo lo de Florence Cassé, lo de David Orozco, lo del Mario Vallarta, todos ellos, lo de eh, Juana Hilda, lo de Jacobo Tagle, por supuesto, lo de Brenda Quevedo, a quien le mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, siempre a doña Enriqueta, claro. De repente te quedas pensando y dices, si ya operaban así, con un montaje como el de Wallace, como un montaje como el Cassés Vallarta, ¿por qué otros casos tan emblemáticos, tan ruidosos, tendrían que ser ciertos? ¿Por qué? ¿Por qué cuando se les murieron las víctimas, como el caso de la hija de Nelson Vargas, el hijo de Alejandro Martí, el caso Equigua, en donde obviamente se les murieron al no utilizar a personajes que tuvieran mayor capacidad para torturar, perdón que lo diga así, pero para no matar a la víctima, porque a final de cuentas se esperaban de un dinero, ¿no? De parte de los padres que tenían esa capacidad como tal? ¿Por qué en este caso fue tan pulcro? Por una razón. El secuestro de Rubén Omar Romano fue una caja china. Fue otro montaje. ¿Recuerda usted qué otro tema estaba aparejado con este? ¿Lo recuerda? El desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Esa estrategia que Vicente Fox Quesada quiso instrumentar de la mano de una corrupta Suprema Corte de Justicia con Mariano Azuela, de una corruptísima PGR con Rafael Maceo de la Concha, de una corrupta Secretaría de Gobernación con Santiago Crin Miranda, quienes con tal de desbarrancar a Andrés Manuel, descarrilar al entonces jefe de gobierno, impedirle que pudiera aspirar a la presidencia de la República ante el enorme temor que tenían del arrastre del político tabasqueño, decidieron que era momento de eliminarlo de la competencia. Por supuesto, le salió muy mal,
porque lejos de eliminarlo, lo fortalecieron de una manera pocas veces vista. Hasta parecía que Vicente Fox era el porrista de Andrés Manuel López Obrador. Lo convirtieron en víctima del sistema, lo convirtieron en un perseguido del sistema, lo convirtieron en un agredido del sistema. ¿Por qué no querían que llegara Andrés Manuel López Obrador? Y más con un pretexto tan burdo, tan prosaico, tan corriente como el del rancho, el tema del encino, ajá, que no tenía ni pies ni cabeza ni responsabilidad alguna para el político tabasqueño. Fue demasiado sucio ese plan. O sea, no tenía la vileza específica, delicada de las épocas priistas, sino la mano burda, la mano represora del conservadurismo panista, de ese conservadurismo supremacista que por lo mismo cree y minimiza siempre la reacción de un pueblo. Y le salió muy mal. Después de su discurso en la Cámara de Diputados, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el próximo presidente de este país y por eso tuvieron que llevar a cabo un fraude, que esa ya será otra historia, pero que a final de cuentas iba todo de la mano. Tras los resultados del desafuero, con una sociedad que se le volteaba al gobierno de Vicente Fox, que cuestionaba a Vicente Fox, que demandaba precisamente que se dijera la verdad en torno a este tema, tenía que haber una caja china, tenía que suceder una una caja china. Andrés Manuel López Obrador era un personaje clave en la política nacional y había, por supuesto, que distraer a la opinión pública. Había que reforzar todo lo que era la AFI, había que reforzar la valentía de Genaro García Luna, había que reforzar la valentía del candidato o posible candidato en ese momento, Santiago Krill, había que reforzar a Vicente Fox Quesada como el presidente de la alternancia, como el presidente demócrata. Había, por supuesto, que quitar de la mente de los mexicanos y mexicanas esa imagen de López Obrador en el Congreso con un discurso verdaderamente histórico. Había que utilizar nuevamente a la policía para realizar un montaje en lo que ellos dominaban perfectamente, que es el secuestro. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. El secuestro de Rubén Omar Romano tiene lugar un día de julio, un 19 de julio, me acuerdo porque fue un día antes de mi cumpleaños, del 2000, el 2005. Ajá. Ahí lo levantan, bueno, lo secuestran, para no repetir ese léxico narco, lo secuestran, este, saliendo de la Noria, precisamente, pero lo secuestran porque querían desviar la atención del desafuero. Eso es lo que querían hacer. Por eso plagian a Rubén Omar Romano. Incluso recuerdo una columna de El Fantasma, este periodista deportivo, en donde él entrevista a un exagente del AFI y reconoce que no iban por Romano, que iban por un jugador famoso y al que reconocieron fue a Romano. Ajá. Y que la orden que dio la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, es, esto solo es una caja china, no puede haber muertos, tiene que ser muy limpia. Ajá. Muy limpia. O sea, no tiene que haber agresiones, no tiene que haber nada. Solamente secuéstrenlo, ténganlo en cautiverio, cuando sea prudente, lo sacamos. Pero ahorita lo que importa es que la gente deje de hablar de Andrés Manuel López Obrador y deje de hablar, ajá, del desafuero. Y les funcionó. Les funcionó. Haciendo una rápida revisión de los diarios, y si no me cree, chéquelo usted, póngale diarios del 20 de julio al 27 de julio al 30 de julio, que fue la época que su servidor empezó a ver, la noticia de Romano es predominante en los medios y es predominante en las televisoras, sobre todo en las televisoras. Tanto Televisa como Televisión Azteca dedican gran parte de sus espacios para analizar el tema, para analizar el asunto del secuestro en México, para hablar de la AFI y las capacidades de la AFI. Aparece en el mapa otra vez el tema de la comunidad judía, porque el socio de Eduardo Margolis es un hombre de apellido Mizrahi.
El hombre que quedó como técnico de Cruz Azul fue Isaac Mizrahi, que además entiendo negoció con los presuntos secuestradores. Cuando no había presuntos secuestradores, había policías. Entonces, ¿con quién negociaba Isaac Mizrahi? Y Mizrahi, el apellido Mizrahi está vinculado con Margolis, los mismos que el tema Vallarta. Hoy por hoy Romano e Isaac Mizrahi no se ven, no se hablan. ¿Por qué? Si él fue el que negoció, supuestamente. Si él era tu amigo. ¿Qué fue lo que se rompió? ¿Por qué? El propio Romano reconoce que su secuestro fue para desviar la atención de un tema político que en ese momento se estaba desarrollando en nuestro país. Entonces, otro montaje más. Y usted me dirá, oye Jesús, ok, ya apareció el Margolis aquí, la AFI por acá, el personaje famoso. Y la televisión, bueno, pues ahora acaba el turno a TV Azteca. Bueno, que este fue antes que el de Vallarta, entonces le tocó primero a Televisión Azteca. Entonces nos empezamos a dar cuenta del vínculo de Azteca con todo este negocio de la seguridad, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que Luis Cárdenas Palomino pactó con Televisión Azteca, ¿no? Que ellos iban a tener la primicia del rescate de Romano. Y de nuevo, podemos caer en lo mismo. Les dijo después de que lo iban a secuestrar, después de que ya tenían todo listo para liberarlo. Pero mi pregunta es saber cómo. Ya ubico yo que voy a liberar a alguien y entonces le hablo por teléfono al medio, me imagino, y le digo a TV Azteca, oye, voy a liberar a Romano, lo tengo listo, te toca. Demasiada superficialidad, ¿no? Lo cual es cierto, demasiada banalidad, lo cual es cierto, demasiado cinismo, lo cual es cierto, pero ¿cómo sé que todo va a salir bien? ¿Cómo sé que todo puede encajar perfectamente? ¿Cómo sé a qué horas te lo voy a entregar? ¿Cómo sé a qué horas tienes que trasladar tu equipo? ¿Cómo sé a qué horas hay que montarlo todo? ¿Cómo sé a qué horas, a qué horas, a qué horas? Porque yo controlo todo. Porque yo controlo la hora, yo controlo el lugar, yo controlo la entrega, yo controlo quién habla. Entonces, es fácil. Señores de Azteca, les tengo una primicia. Y fue limpia, el levantón, o bueno, el secuestro, porque Romano no le pasó nada, más allá de que adelgazar y obviamente el estrés y todo ello que sin duda alguna fue brutal. Pero además le voy a decir una cosa, el caso también ayudó a desviar la atención de las elecciones del Estado de México, en donde ganó Enrique Peña Nieto, que también fue muy cuestionado, recuerda ese caso, cuando el Partido Acción Nacional, este, se me escapa ahorita el nombre del candidato que era el PAN, José Luis Durán Reveles, acusaba fraude, fraude, ajá. ¿Era Durán Pérez o Mendoza? Ahorita me acuerdo. Ahorita si ustedes recuerdan, échenme un ojo. Pero pero ellos acusaban fraude, ¿no? Acusaban el fraude en ese momento. Rubén Mendoza, ya googleé. Rubén Mendoza, que acusaba fraude, apoyado por Marta Sagún, si no mal recuerdo. Y y entonces también ayudó a desperdiciar, ayudó a distraer la nota del fraude en el Estado de México. Que ahí podríamos pensar, oye, ¿por qué lo ayudaron si este era panista, ¿no? Y el otro priista. Eso sería la única duda que tendría. Pero como sea, a lo mejor fue un daño o un beneficio colateral, porque también desvió la atención de ese fraude. Y entonces nos vamos al punto clave para entender el cierre de pinza, y es precisamente que TV Azteca es el que cubre el caso de Romano. Javier Alatorre, sí, Javier Alatorre, el que se manda solo, él llega, ajá, y aparte llegó tarde, si no mal recuerdo ese día. Tuvieron que esperarlo, Rubén Omar Romano se tuvo que esperar un rato más en la casa de seguridad. Total, llegó a la torre y él es el que lleva a cabo la entrevista. Por supuesto, te vas a quedar, nosotros nos avisaron, nosotros fuimos porque sí. Esas son cosas como en el caso de Vallarta Cáceres que se pactan arriba. No es Cárdenas Palomino decidiendo que le va a hablar al jefe de información de hechos. Es Genaro García Luna hablándole a Salinas Pliego o a uno de sus segundos de peso y diciéndoles,
Te voy a dar la primicia, Romano. Necesito que la promociones, necesito que la infles, necesito que la des a conocer para distraer de muchas cosas. Es la complicidad otra vez de un medio de comunicación y ahora de esta televisora con la fabricación de culpables, con el uso de un tema como el secuestro para intereses políticos, económicos. Y no solamente es ese caso, es el caso también de Pulido. ¿Se acuerda el de Pulido, el que ahora juega en Chivas? Que casi casi fue más valiente que este Sean Connery, Chuck Norris, Stallone, Schwarzenegger y Valentín Trujillo juntos, ¿no? O sea, que se liberó de los secuestradores y creo que los derrotó a todos y demás. ¿Se acuerda? También fue un caso en el cual hay serias dudas, primero que haya sucedido tal cual lo contaron, y segundo, que se da cuando iba a haber elecciones en Tamaulipas y se requería otra vez la caja, la caja china. Entonces, ese es el tema como tal. El uso del secuestro como caja china para defender intereses políticos, desviar la atención de la gente. Y en esa época les funcionaba, les funcionaba. Al final de los años perdieron, como perdieron en 2018, pero la historia está ahí, para no olvidarnos nunca. ¿Por qué? Porque estas estructuras que siguen operando, que siguen actuando, son tan peligrosas, hay que desterrarlas y hay que evidenciarlas siempre. ¿O ustedes qué opinan? Pulgar arriba, pulgares arriba. Déjenme su comentario, su punto de vista, compártanlo, por supuesto, y nos vemos el día de mañana, como siempre, a las 11 de la mañana en el otro canal en vivo, 3 de la tarde con 30 minutos, 20:30, 21:30 comentarios, análisis, y aquí en este canal, 4:45 y 5:45 nuestras entrevistas. Por lo pronto, yo le agradezco el favor de su atención y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.